Hola y bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando y hoy conoceremos los delitos más terribles cometidos en Ecuador que se hayan vuelto conocidos por su naturaleza cruel, retorcida o extraña. La tarde de los cabellos rotos. Después de muchos esfuerzos por llevar distintas bandas de metal y rock a Ecuador, por fin se logró organizar un concierto en Ambato en el Coliseo de Cayetano, al que acudieron varias personas amantes del género. Por lo exagerado del contingente militar que actuó en el operativo, muchos dijeron que nada o que daba la sensación de estar en un estado de sitio. Las Fuerzas Armadas y Policía realizaron un operativo en los lugares en los que se iba a llevar a cabo el evento. De manera injustificada, comenzaron a arrestar a los asistentes y a las bandas, rompieron mercancía, los golpearon, les robaron y destruyeron la mayoría de sus pertenencias, desde discos de vinilo y promocionales hasta instrumentos. Ha sido un abuso total lo que han cometido con nosotros, nos han pegado, nos han vejado, nos han dicho de todo. Algunos testigos incluso dicen que se hicieron dos filas, una en la que hicieron formar a las personas con cabello corto y otra con cabello largo, a quienes se los cortaron y obligaron a comérselo. ¿Quién dice nada? Dime. No sé, la televisión, ahí hubiera querido que esté la televisión, yo no sé, no, para que digan, vean cómo les golpean, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo porque estamos con el pelo largo nos golpean. Crueldad animal. El trabajo que realizan nuestros ejemplares caninos, que es la materia prima, sumado a una excelente preparación mediante el método Arcón. El ejército ecuatoriano nunca ha tenido la mejor reputación en su país y por buenos motivos. En un acto despreciable e injustificable, un militar subió a su cuenta de Facebook algunas fotografías en las que aparecía el cadáver de un perro, al que él, junto con otros integrantes, habían eliminado. Multas económicas que van desde los $127.50 hasta los $4.250 son las sanciones que establece la norma municipal de comprobar que existe una tenencia irresponsable o maltrato animal. Incluso podía verse que algunos de ellos tenían sangre en la boca y la persona que las publicó dijo que habían consumido la carne del animal. Gracias a las múltiples quejas de sus contactos, instituciones animalistas, ya que el tema se hizo viral, el ejército de Ecuador realizó las investigaciones pertinentes de las personas que habían participado en este detestable acto. El dueño de la cuenta pidió disculpas, no por lo que habían hecho, sino por haber subido las imágenes, y dijo que había sido un hecho infantil provocado por un compañero que no midió las consecuencias. Efraín Roales. Las cámaras de seguridad captaron su salida a las 7:17 e inmediatamente lo sigue un vehículo Gran Vitara de color azul. Al pasar por la calle Guillermo Cubillo y Juan Tancamarengo, varios disparos alertaron a los transeúntes. El 27 de enero del 2021, el conocido actor y presentador Efraín Roales fue privado de la vida a sus 36 años de edad. Falleció durante un tiroteo y hubo 7 detenidos, uno de los cuales mencionó que la persona que les había pagado para quitarle la vida había sido un tal Marcelo, pero hasta la fecha todavía se desconoce su identidad. Su vehículo, una camioneta Ford Explorer, quedó con las luces de parqueo. Dentro, el cuerpo sin vida del carismático presentador de Ecuavisa. Supuestamente, esta persona le habría ofrecido $5,000 y le entregó el 70% de esta cantidad un día antes del crimen. Otro de los implicados, conocido como el Choclo, negó la versión del testigo y atacante, conocido como Casquete, y dijo no haberlo visto nunca en su vida. Su teléfono celular y demás pertenencias estaban en el vehículo, por lo que se descartó el robo. No hay duda de que se trató de un asesinato al estilo sicariato. La policía busca esclarecer ahora de dónde provino el disparo en el lado derecho de la camioneta. El móvil sigue sin ser identificado, pero se sospecha que se ordenó desde el interior de la penitenciaría del Litoral. Exterminio carcelario del 2021. El 23 de febrero del 2021 hubo varios amotinamientos en distintos centros penitenciarios del país que dejaron como resultado un total de 79 muertos. El primer punto fue el Centro de Privación de Libertad Masculino Guayaquil número 1, mejor conocido como la Penitenciaría El Litoral.
Desde entonces, las prisiones del país están en estado de excepción, lo que no ha impedido una nueva matanza. Las familias desesperadas exigen responsabilidades al gobierno de Guillermo Lasso. Después hubo un segundo amotinamiento en el centro de Guayas número 4, luego en Azuay número 1 y finalmente en La Catunga. Estos ocurrieron como consecuencia del arrebatamiento de la vida de Jorge Luis Zambrano, quien fuera el líder de la banda Los Choneros, conformada por varios subgrupos que se rebelaron contra sus antiguos líderes. Estaba en el pabellón F y aparentemente o supuestamente ese pabellón han muerto todos, no quedó uno vivo. 5 días antes de este evento, en Guayaquil número 2, varios reos habían tomado como prisioneros a 5 guardias, por lo que la Policía Nacional tuvo que intervenir para poder liberar a los rehenes e incautar 2 armas de fuego. La tragedia se repite en Ecuador. Otra masacre en una cárcel, otro baño de sangre seguido por los familiares a través de vídeos de extrema crudeza difundidos en las redes sociales. Los videos tomados por los mismos presos se hicieron virales. Sharon la hechicera. Van 3 noches consecutivas de trabajo y la reconstrucción de la muerte de Sharon aún no termina. Todo se está desarrollando en la provincia de Santa Elena, donde la cantante pasó sus últimas horas. Sharon la hechicera, cuyo verdadero nombre era Edith Bermeo, recién había terminado con una serie de eventos por el fin de año. Un día que iba de regreso a su casa en la madrugada junto con su esposo Giovanni López y su hijo menor, se bajaron a revisar el estado de salud del pequeño, quien se encontraba en la parte posterior del auto. El tiempo con Giovanito se me ha hecho bien chiquitito y bueno, yo tengo una vida muy agitada, pensé que iba a ser más fácil, pero tengo que admitir que, bueno, no es lo mismo. Antes yo no era Sharon. Tuvieron una discusión muy fuerte, forcejearon y Giovanni lanzó a su esposa contra la carretera, en donde la atropelló otro vehículo. Aunque en un principio negó toda la culpa, después se descubrió que habían tenido discusiones y que era culpable de feminicidio, por lo que fue condenado a 26 años de prisión. En un inicio, los principales sospechosos fueron los que se encontraban en el auto que la impactó, pero fueron liberados de toda culpa después de las investigaciones correspondientes. Caso Fibeca. 8 personas fallecieron y 4 desaparecieron después de un supuesto asalto a la farmacia Fibeca al norte de Guayaquil el 19 de noviembre del 2003. Según los informes, un grupo de aproximadamente 20 policías iban pasando por la zona cuando se percataron de la situación, por lo que entraron a enfrentar a los supuestos asaltantes que fallecieron en el lugar. Lo malo es que no todos eran criminales. Las fuerzas policíacas también les dispararon a personas inocentes e intentaron encubrir el caso. Las esposas de 3 víctimas, todas llamadas Dolores, declararon quiénes eran los supuestos asaltantes. Carlos Andrade era un pastor que había ido a comprar los pañales de su hija. Johnny Gómez fue reconocido en una fotografía en la que lo llevaban preso y luego se le perdió el rastro para siempre. Un ex agente policial lleva detenida a una persona. Luego su esposa lo reconoce, pero nunca más se vuelve a saber de él. A partir de ese momento, estas 3 mujeres... Y finalmente, Guime Córdoba era el repartidor de la farmacia. Este es considerado uno de los casos más graves de violación de los derechos humanos en Ecuador. A partir de ese momento, estas 3 mujeres, que comparten el nombre y la desgracia, se convierten en la cara más visible de lo que se cree que fue un caso de abuso policial y del cometimiento de crímenes de lesa humanidad. Karina del Pozo. Karina era una huérfana que vivía en Quito con sus 2 hermanos. El 19 de febrero del 2013 salió de su casa para cobrar la liquidación de un empleo del que la habían despedido, y luego fue a repartir su hoja de vida a varios lugares. Esa misma tarde se encontró con su amiga, María Cecilia Rivera Ortiz, con quien fue a un bar por la tarde para encontrarse con Juan Pablo Vaca. Los 3 se dirigieron posteriormente al departamento del hombre, a donde invitó a otros 4 amigos: David Piña, José Antonio Sevilla, Nicolás León y Gustavo Salazar.
2 de ellos sobreseídos y los 3 restantes sentenciados por homicidio. José Antonio Sevilla y Gustavo Salazar como coautores y David Piña como autor material del crimen. Sin embargo, los 3 obtuvieron la misma condena. 25 años sin derecho a modificación. Debido a que habían tomado demasiado, Manuel se comprometió a llevar a todos a sus hogares, pero después de dejar a Cecilia y Nicolás, no se supo más de Karina. Los sospechosos que quedaron en el auto con ella declararon que se había bajado y tomado un taxi, pero el GPS del vehículo llevó a la policía hasta el lugar a donde habían ido sin Nicolás ni Cecilia, y ahí encontraron el cuerpo de la chica. David, José y Gustavo fueron sentenciados por su crimen. Sin embargo, Gustavo sigue defendiendo su inocencia. Existen varias pruebas que contradicen el testimonio de Salazar. Una de ellas es el peritaje de ADN, el cual determinó la presencia de sangre de la víctima en la moqueta, el volante y el dispositivo para subir y bajar la ventana del conductor. El niño del terror. Sacaba mi arma, me encañonaba al señor, le decía que no se moviera. El señor no se quedaba quieto. Como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. Considerado uno de los asesinos en serie más jóvenes del mundo, Juan Fernando Hermosa Suárez, mejor conocido como el Niño del Terror, tenía 15 años cuando ya les había arrebatado la vida a 20 personas en solo 4 meses. Desde pequeño se quedaba al cuidado de su madre, quien sufría de sordera y artritis, por lo que él podía salir libremente sin que nadie lo reprendiera. Hace 30 años este niño y su banda sembraron el terror en Quito, cometiendo 23 asesinatos a taxistas y homosexuales. Su cadena de crímenes comenzó con taxistas, a quienes elegía únicamente si manejaban un auto Sanremo. Él y su pandilla hacían de las suyas, hasta que uno de los integrantes fue detenido y lo delató. Fue así cuando lo encontraron. La policía entró por un tragaluz de su hogar. Juan respondió con disparos y, lamentablemente, su madre falleció víctima de haber estado en aquel lugar sin saber lo que sucedía. Fue sentenciado a 4 años de cárcel debido a su edad. Se fugó a Colombia y finalmente su cuerpo fue encontrado a orillas de un río con el rostro irreconocible y solo se le pudo identificar gracias a que traía consigo algunos documentos de identificación. David Romo. El 16 de mayo del 2013, David Romo fue a sus clases en la universidad, hizo sus exámenes y tomó el autobús de regreso a su casa, donde su madre lo esperaba con ansias por la noche, pero no regresó. Todo ocurrió un día jueves, el 16 de mayo del 2013, pasadas las 9 de la noche. David se encontraba con un grupo de amigos aquí en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Las cámaras de vigilancia lograron captarlo cuando subió al autobús, pero nunca lo vieron bajar. Su madre declaró haber recibido una llamada de su hijo, en la que, con voz baja y cautelosa, le confesó que si hablaba con un volumen normal, 2 policías que iban frente a él habían amenazado de bajarlo del vehículo. David cambió de bus en este terminal y se subió a la unidad número 4 de la cooperativa Transhemisféricos, que le llevaría a su casa cerca de la mitad del mundo. Sin embargo, nunca llegó a su destino. 15 minutos después, su madre intentó devolverle la llamada, pero nunca volvió a contestar, y a pesar de que quiso interponer una denuncia, en la comisaría no le hicieron caso. Tiempo después, la policía decidió prestar atención a la petición de la preocupada madre y rastrearon la última localización del celular que fue encontrado en manos del hermano de uno de los funcionarios del autobús. Debido a que estos dieron declaraciones contradictorias y confusas, fueron arrestados bajo sospecha, pero no se pudo demostrar nada. El caso, tristemente, sigue sin resolverse. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Los hermanos Restrepo. Después de 20 años de búsqueda, la familia Restrepo por fin empezó a encontrar las pistas que le ayuden a esclarecer la desaparición y el asesinato de sus 2 hijos de 17 y 14 años en Ecuador.
El caso más conocido de Ecuador y uno de los más sonados en el True Crime de Latinoamérica es el de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, dos hermanos que vivían en Quito al momento de su desaparición. El 8 de enero de 1988 salieron de su casa para ir a recoger a un amigo y llevarlo al aeropuerto, pero como nunca llegaron, el chico se puso en contacto con los padres de los hermanos, quienes no estaban en la ciudad. Las búsquedas se iniciaron inmediatamente y se supo que, precisamente por una calle por la que ellos debían pasar, se había hecho un retén. Es que el mismo Estado ecuatoriano reconoció que el crimen de mis hijos era un crimen de Estado. Entonces, como tal, tiene que terminar, digamos, todo este calvario. Uno de los policías que se encontraba en él declaró que los habían arrestado de manera ilegal y torturado. Como consecuencia de esto, uno de ellos había fallecido y después habían privado de la vida al otro para evitar que hubiera testigos. Después, lanzaron sus cuerpos a la laguna de Yambo, pero no fueron encontrados sino hasta varios años después. ¿Y tú, qué otros crímenes terribles de Ecuador conoces? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Mojo Español.